Sí, sí, sonido. Ahí me indica eso, ¿cómo está? Sí, sonido, sonido. Sí. Muy bien, mis queridos, para todos, nuevamente buenos días. Que el Señor les bendiga. Donde leímos todos, Hechos capítulo 6, es el pasaje que tenemos para hoy. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y vamos a estar en los primeros 7 versículos, si el Señor así lo permite. El crecimiento de todo lo que nosotros emprendemos es de gran alegría para todos, ¿verdad? Creo yo que el crecimiento, por ejemplo, que se da en una familia, cuando empieza solamente un hombre y una mujer, y comienza a llegar un hijo, y comienza a llegar un segundo hijo, y luego crecen, entonces comienzan a llegar los nietos, y se va multiplicando la cosa, comienza uno entre las muchas emociones que se pueden experimentar, a sentir alegría, ¿cierto? Esa misma alegría también se da cuando se emprende, por ejemplo, a nivel laboral. ¿A quién no le da alegría empezar por un puesto de los de base de una empresa y a medida que va pasando el tiempo ir escalando, escalando, escalando hasta que llegue a ser el jefe, el gerente, el presidente, según corresponda? Pero ¿saben algo? El crecimiento trae junto, es decir, viene innato con el crecimiento, que todo crecimiento presenta desafíos. Todo crecimiento presenta situaciones nuevas, todo crecimiento presenta problemas que requieren, que exigen manejarlos de manera bíblica para que se pueda seguir avanzando. ¿Me explico? Con un ejemplo. Una empresa crece y pues da alegría. ¿A quién no le da alegría empezar una empresa? Vamos a decirlo acá, el hombre y la esposa, y al cabo de unos años tener 5 empleados y después de un tiempo 20, después de un tiempo 100, pues eso da mucha alegría, va creciendo. Pero fíjense que a la par de todo eso, comienzan a presentarse problemas con los empleados, con el pago de impuestos, con las normativas, que hay una nueva exigencia, ¿sí o no? ¿Y qué se hace si no se maneja de manera adecuada todos esos desafíos, todos esos problemas que se vienen presentando propios del crecimiento de la empresa? ¿Qué sucede con esa empresa? Muy bien. Entonces por eso las empresas comienzan a requerir, a medida que va creciendo, algo que antes no necesitaban, como por ejemplo un contador, por ejemplo alguien que haga el aseo, por ejemplo alguien que archive. Entonces el crecimiento, hermanos, es de gran alegría, es de gran bendición, pero siempre, 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 siempre va a presentar desafíos que exigen de manejarlos de manera bíblica. Saben que la iglesia en sus inicios no fue la excepción. La iglesia en sus inicios comenzó a crecer y a medida que fue creciendo se presentaron una serie de situaciones que la iglesia tuvo que aprender a ir manejando de una manera bíblica. Porque en la medida en que la iglesia fue creciendo, se presentaron, por supuesto, problemas. Cuando leemos de la iglesia en sus inicios, y podemos notar ahí los milagros que se hacían, y podemos notar la generosidad porque vendían sus bienes, y podemos notar el amor con el necesitado porque ninguno tenía necesidad de nada, sino que todos tenían todo en común, podríamos sentirnos tentados a pensar que la iglesia en sus inicios era la iglesia perfecta. Pero saben, mis queridos, nada más lejos de la realidad. Recuerden que esa iglesia, como lo vimos en el capítulo 5, en el capítulo anterior, esa iglesia, 2 miembros recibieron disciplina directa de parte del Señor por haber cometido un pecado que fue bien. Entonces no estamos hablando de una iglesia perfecta, sino que comenzó a presentar problemas desde sus mismos inicios. Ahora, en esa ocasión miramos un problema, que era la vanagloria que ellos tenían, lo cual los llevó a mentirle al Espíritu Santo de Dios.
Hoy vamos a mirar otro problema que se presentó en la iglesia. ¿Cuál fue ese otro problema que se presentó según el versículo 1? ¿Cuál fue ese otro problema? ¿Cuál? ¿Cuál fue el problema que se presentó? La murmuración. Pero eso nada más se dio allá, ¿cierto? Pero ¿saben una cosa? Para bendición de la iglesia y para gloria de Dios, ese problema se manejó de manera bíblica y redundó y culminó en crecimiento. Es que, mis queridos, los problemas manejados de manera bíblica conducen al crecimiento. ¿Saben una cosa? Todos esos desafíos, todos esos problemas que se presentan con el crecimiento de la iglesia son naturales. Hermanos, les hago una pregunta. Yo llevo 11 años con ustedes acá. En 11 años, ¿cuándo había tenido yo que sentir angustia porque no encontrábamos la casa en arriendo? Este año sí me tocó sentir esa angustia, ahí junto con Gerson. Busque esa casa y no reciban los papeles y el hermano Ever, hermano, adjúntele esto y llámelo para acá y vaya para allá. ¿Cuánto tiempo nos tomó eso, hermano? ¿Antes nos había tocado? No. ¿Pero qué ocurrió? Comenzó el crecimiento de la iglesia y eso presentó nuevos desafíos. Y ahora a mí me están haciendo bullying algunos de los del sur, que no digo quién son, pero que los estoy mirando. Ah, mentiras. Diciéndome, eso nos echó. Y yo les digo, ¿ustedes creen que yo los mando aquí muertos de la risa? Ahí sí, váyanse para allá, qué rico que se van. Nada. También hay tristeza en mi corazón, también se presentan desafíos, hermanos. Pero todos ellos deben manejarse de una manera bíblica para que el crecimiento se siga dando. Entonces, hermanos, los problemas, los desafíos que hemos presentado hasta ahora, normales. Y los que vienen, también. De manera que no podemos pretender tener un panorama donde no existan los problemas dentro de la iglesia. Eso sería actuar de una manera muy fantasiosa. Contrario a eso, es mejor plantear y tomar la decisión. Los problemas que se van presentando los vamos a manejar de manera bíblica. Y estos problemas, pues, requerían más tiempo de los apóstoles, ¿verdad?, para poderlos manejar. Pero ellos le dieron un manejo adecuado, un manejo bíblico. Y Lucas presenta cómo el manejo de esa murmuración, el manejo de ese problema, fue tan bíblico, hermanos, que no permitió que hubiera una ruptura, una división dentro de la iglesia. Hoy vamos a aprender, hermanos, algo que espero se lo lleven en su corazoncito porque nos va a ser muy útil para seguir creciendo aquí en Sendas de Luz, para seguir creciendo en Itagüí y en el resto de lugares que el Señor ya tiene determinado que crezcamos. Lo que vamos a aprender, mis hermanos, es que los problemas manejados de manera bíblica conducen al crecimiento. Los problemas manejados de manera bíblica conducen al crecimiento y por eso he querido titular la enseñanza de hoy, el manejo bíblico de los problemas. Ahí eso. No sé si está habilitado o deshabilitado, mi hermano. De aquí como que no lo coge. Mira tú que eres el experto ahí. Eso, ahí lo pules y ahorita me lo pasas. Vamos a estar hablando entonces, hermanos, acerca de el manejo bíblico de la iglesia, el manejo bíblico de los problemas. Vamos a estar manejando y quiero preguntarles, ¿qué tipo de problemas se están presentando en su vida en este momento? A nivel familiar, a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel educativo, en la congregación. ¿Qué tipo de problemas se están manejando, se están presentando actualmente? Ger, de pronto de aquí no recibe por la distancia. Entonces tú me ayudas allá, por favor. ¿Puede darle el primer clic, por favor, de una vez? Y vamos a considerar en primer lugar, hermanos, hablando de murmuración, que la murmuración se dio en la iglesia. Oigan, para sorpresa de pocos creo, dentro de la iglesia se dio la murmuración. Esa iglesia que tenía a los apóstoles que hacían milagros, que predicaban, que crecía, en esa iglesia se dio la murmuración. Cuando se habla de murmuración, se está hablando de esas conversaciones que se hacen en privado por algún descontento. Cuando se habla de murmuración, se está hablando de esas quejas, de ese murmullo que hay. Y la presencia del Espíritu Santo, mis queridos, dentro de una iglesia no garantiza que los problemas del día a día, no garantiza que los problemas de la vida cotidiana se van a eliminar.
La presencia del Espíritu Santo lo que nos garantiza es que vamos a tener el poder y la facultad para poderlos manejar de una manera adecuada, de una manera bíblica. ¿Saben una cosa? A menudo los cristianos debemos discutir las diferencias que tenemos e implorar a Dios que nos ayude a solucionarlas. Eso es lo del día a día. Esta murmuración pudo haber sido usada por Satanás para coger y devastar la iglesia, para irse en contra de la iglesia. Dense cuenta ustedes que en el capítulo 4, Satanás atacó a la iglesia con persecución, pero los apóstoles respondieron predicando la palabra del Señor. En el capítulo 5, Satanás atacó a la iglesia con corrupción, con Ananías y Zafira, pero el Señor hizo una disciplina y eso fortaleció a la iglesia. Y ahora en este capítulo 6 veremos que Satanás atacó a la iglesia con disensión, con división. Pero eso se manejó bíblicamente y el resultado fue una iglesia más sólida, más creciente, más poderosa en las manos del Señor. Pero esa murmuración se dio en la iglesia. Ahora, yo les quiero preguntar, si se hubiera logrado ese objetivo por parte de Satanás de crear disensión dentro de la iglesia, ¿se dan cuenta ustedes la guerra en la cual se hubiera enfrascado, la guerra interna en la cual se hubiera enfrascado la iglesia? ¿Y qué ocurre cuando una iglesia está enfrascada en guerras internas? Es que ese Yair se cree el mejor guitarrista, pero yo toco mejor que él. Y ese Giovanni se cree que el mejor canta, pero yo canto mejor que él. ¿Y qué decir de Gerson? Ahí en la batería, como si yo no pudiera aprender. ¿Qué ocurre con la iglesia cuando tenemos esa actitud? Se dan cuenta que todas las energías de la iglesia, que toda la fuerza de la iglesia, ¿dónde se consume? Manejando problemas. ¿Y qué ocurre con alcanzar a los demás? ¿Y qué ocurre con el crecimiento nuestro para parecernos cada vez más a Cristo? Entonces, de ahí la gran importancia, hermanos, de manejar bíblicamente los problemas de la iglesia, porque el crecimiento de la iglesia exige que se trate de manera bíblica cualquier problema, cualquier falla, cualquier situación interna que se presente. Esa murmuración se dio en la iglesia y es interesante que nos dice la Biblia que la murmuración se dio al inicio de la iglesia, porque el verso 1 arranca diciendo que en aquellos días. Es decir, no fue 1000 años después, ¿fue cuándo? En aquellos días. No pasó mucho tiempo cuando en la iglesia se presentó murmuración. Pero ¿sabe que me llama la atención cómo una bendición mal manejada nos puede llevar a problemas porque la murmuración se dio al crecer la iglesia? ¿Qué nos dice el verso 1? En aquellos días, ¿qué? Como creciera el número de los discípulos. Hermanos, ¿se han puesto a pensar ustedes que muchas veces clamamos por alguna bendición a Dios? Y cuando Dios nos da esa bendición, le damos un manejo tan inadecuado que esa bendición termina convirtiéndose en un problema. Recordando una familia en Bogotá, clamando al Señor que por un carro, que porque para moverse la familia, les dio el Señor el carro, no volvieron los domingos a la iglesia, porque tenían que pasear el fin de semana. Y es cierto lo que les estoy diciendo. Entonces, hermanos, dense cuenta que la murmuración se dio al crecer la iglesia, en un momento de bendición. Pero también vemos ahí, hermanos, que la murmuración se dio entre miembros de la iglesia. Es decir, no fue con gente externa a la iglesia, sino dentro de los propios miembros. El verso 1 nos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿De parte de quién? De los griegos. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra los hebreos. ¿Quiénes son los griegos? ¿Quiénes son los hebreos? Ambos tienen en común que ambos grupos son judíos. Pero los griegos son aquellos que nacieron fuera de Israel y los hebreos son aquellos que nacieron dentro de Israel. Esos que nacieron dentro de Israel hablaban el arameo, tenían el hebreo para las conversaciones más técnicas. Los que nacieron fuera hablaban era griego, porque ya estaba todo el idioma generalizado, así como es el inglés para nosotros en la actualidad. Hace 2000 años era el griego, el que se hablaba en el mundo conocido.
Y entonces, ¿qué ocurrió? Estos judíos que nacieron fuera de Israel eran considerados por los fariseos que nacieron dentro de Israel eran considerados como judíos de segunda categoría. Y esos problemas se quisieron trasladar al seno de la iglesia. Esos problemas, ¿cómo le diríamos ahí? Problemas de nacionalidad, de orgullo, de no sé cómo llamarlo. ¿Sí? De patriotismo, eso. ¿Quién sabe ahí cómo? Nacionalismo de pronto. Este problema de nacionalismo, territorialismo, eso, ustedes le colocan ahí el término que les guste, se quisieron trasladar al seno de la iglesia. Y, listo mi hermano, yo es. Esos problemas, hermanos, se quisieron trasladar dentro de la iglesia. Y ahí vemos, hermanos, que la murmuración se dio al inicio de la iglesia, al crecer la iglesia, entre miembros de la iglesia, pero también la murmuración se dio por desatención en la iglesia. Miren lo que sigue diciendo el versículo. ¿De qué era la murmuración de los judíos de los griegos contra los hebreos? De que las viudas de aquellos, ¿quiénes son aquellos? ¿No? Los griegos, de que las viudas de los griegos eran ¿qué? Desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuántos creyentes había en la iglesia en ese momento? Recuerden que los reportes hablan de miles. Hay un reporte de 3,000, hay un reporte de 5,000 y aparte de los demás reportes que dicen y el número seguía. Es decir, hermanos, aquí estamos hablando de una mega iglesia. De miles de miembros. No era raro que se presentara un problema de desatención. Y entonces dense cuenta, hermanos, cómo la iglesia comienza a crecer, pero ese crecimiento comienza a presentar también situaciones complejas y nuevas para la iglesia. Y de allí debemos aprender una lección. La lección, mis queridos hermanos, es que el crecimiento de la iglesia conlleva desafíos. Y en esos desafíos, muchos de ellos van a ser nuevos y muchos de ellos van a tener que aprenderse a manejar casi que con la prueba y error. El crecimiento de la iglesia presenta desafíos. Pero hay algo más, hermanos, si miramos en primer lugar que el crecimiento se dio en la iglesia, la murmuración, se dio en la iglesia. En segundo lugar, yo quiero que miremos algo muy importante, y es que ese problema fue manejado bíblicamente en la iglesia. Y eso es lo segundo que quiero que consideremos, que el problema fue manejado bíblicamente en la iglesia basados en los versos 2 y hasta el verso 6. Fíjense ustedes cómo se comienza a manejar acá, desde el verso 2 hasta el verso 6, cómo se comienza a manejar acá las tareas o las funciones tanto de la iglesia en general como de los apóstoles, como de un nuevo grupo de liderazgo que va a surgir. Presten la atención, ayúdenme a leer el verso 2, por favor. El verso 2, ayúdenme a leer bien fuerte. 1, 2 y 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Les hago una pregunta, ¿qué fue lo primero que hicieron los apóstoles con la iglesia? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Cómo? Eso, muy bien. Es decir, los apóstoles informaron la situación a la iglesia. Porque se está dando una murmuración, recuerden que es una murmuración, pero llega a oídos de los apóstoles. Y los apóstoles lo primero que dicen es, vamos a poner este problema en conocimiento de toda la iglesia. Porque ¿dónde necesitamos buscar la solución? Muy bien. Ojo con eso, hermanos. El primer paso es que los apóstoles informaron la situación a la iglesia. Y observen ustedes que dice entonces los 12, miren el grupo completo, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Y yo quiero que hagamos una distinción acá. Lo
Lo contrario de justo es injusto, ¿verdad? Y normalmente si nosotros hablamos podemos decir no es justo, podríamos traducirlo como es injusto, ¿verdad? Pero yo quiero que entendamos ese término justo que aparece acá. El término justo que aparece acá no es el que se describe no es el que se usa, perdón, para describir el andar impío de una persona. No. El término justo que aparece acá significa conveniente, apropiado o útil. Oigan eso. Conveniente, apropiado o útil. ¿Qué es lo que le están diciendo los apóstoles a la multitud? Cuando le dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra. Miren, no es conveniente, no es útil, no es adecuado. ¿Vemos la diferencia? Quiere decir que si ellos se dedican a hacer esas cosas, van a perder una utilidad en la cual el Señor les destinó a ellos para que hicieran algo puntual. No sé si comunico, hermanos. Entonces estamos en una panadería y tenemos al panadero que es el que sabe hacer el mejor pan. Y hay 10 empleados más allí. Y resulta que tienen un problema porque los clientes comen y dejan las mesas sucias y no hay quien limpie las mesas. ¿Les parece a ustedes adecuado entonces que el panadero deje de hacer el mejor pan y se vaya a limpiar las mesas? Él podría decir, no es justo, porque quiere decir, no es útil. ¿Sí comunico, perdón. Eso es lo que ellos están diciendo acá, hermanos, no va a resultar en provecho, no va a resultar en utilidad. ¿Qué es lo que no es justo? ¿Que nosotros qué? ¿Que nosotros qué? Dice ahí, ¿cuál es el verbo que utiliza? Miren la Biblia, que nosotros dejemos. Y la palabra dejemos es la misma palabra abandonar. Ojo con eso. Dejemos es la misma palabra abandonar. ¿Qué es lo que dicen que no es justo que dejemos? La palabra de Dios, ¿para qué? Para servir a las mesas. Las mesas, hermanos, se utilizaban para 2 cosas. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usan para 2 cosas. Una mesa para comer, o se utiliza también para hablar de una mesa para colocar el dinero. ¿Qué quiere decir eso? Es la mesa que utilizaban los cambistas. Era la oficina de cambio de la época. En la época se colocaban mesas y se colocaba el dinero encima y ahí hacían las transacciones comerciales. Cuando aquí se habla, no es justo de que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Lo que los apóstoles están hablando es que no es justo que ellos se dediquen a 2 cosas. Una, a distribuir comida y 2, a manejar las finanzas. ¿Por qué razón? Porque eso no va a resultar en utilidad para la iglesia. Porque todo el tiempo que ellos necesitan para estudiar la palabra de Dios, ¿dónde se va a ir? En esas funciones. Y no está aquí hablando que servir a las mesas sea menos que predicar. No, no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que ambas cosas son muy importantes, pero ellos no se pueden dedicar a aquello a lo cual el Señor no los puso a hacer. Entonces, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y seguramente los apóstoles a estas alturas ya habían comprobado que no podían hacer ambas cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos el capítulo 4, la parte final, que nos dicen que todos vendían las propiedades y traían los recursos a la iglesia? ¿Recuerdan lo que dice que dónde se colocaba el dinero? ¿Sí lo recuerdan ustedes? A los pies de los apóstoles, y lo repite 3 veces, 2 al finalizar el capítulo 4 y 1 al comenzar el capítulo 5. Entonces ellos tuvieron que tener ese manejo. ¿De qué manejo se está hablando ahí? De recursos económicos para solventar necesidades materiales. Y ellos probaron, realmente no se puede. Hermanos, eso significa que un pastor dedicado a labores administrativas no hará lo útil para la iglesia. Normalmente cuando yo hablo con no creyentes, me dicen, ¿y usted qué hace en la mañana? Y yo, estudiar la Biblia. Bueno, pero ¿qué hace? Estudiar la Biblia. No, pues que usted tiene que hacer algo.
Sí comunico, hermanos. Porque para el hombre natural eso es perder el tiempo, eso es ser un vago. Pero fíjense qué es lo que los apóstoles dijeron. No es justo que dejemos la palabra, que abandonemos la palabra para servir a las mesas. Por esa razón, gran parte del tiempo de nosotros como pastores se nos va haciendo cosas que los demás no van a percibir. Orar y estudiar la Biblia. Y da más resultado no, corrijo. Y da como un boom, y da como un esto, ay, que el pastor es el que se inventa la salida para allá, el paseo para allá, y que cambien acá, y que suban para allá, y que bajan. Este pastor sí es chévere. Denle unos años y mire el resultado, a ver qué va a tener. Y va a tener todo menos una iglesia conforme a lo que Dios dice. Porque necesitamos los pastores pasar mucho tiempo estudiando los pasajes que muchas veces hemos estudiado, pero con detenimiento, para que el Señor nos enseñe a nosotros. Y ahí sí nosotros poder comunicarles a ustedes. Por eso es que dice, no es justo. Hermanos, con toda seguridad que es así. Tenemos que estar los pastores dedicados a la palabra. Ahí, sembrados en la palabra. Pero bueno, los pastores, o los apóstoles, perdón, informaron la situación a la iglesia. ¿Qué hicieron ahora después de informar la situación? Leámoslo en los versos 3, 4 y 5 y van a hacer la lectura ustedes así de bien como lo hicieron ahorita. Y leyendo esos 3 versículos, el 3, el 4 y el 5, me van a decir cuál fue el segundo paso que dieron los apóstoles. Léanlo ustedes por favor a la voz de 3, 1, 2 y 3. Hasta ahí, hermanos. ¿Cuál fue el primer paso? Fue informar a la iglesia. ¿Cuál fue el segundo paso? ¿Cuál fue el segundo paso de los apóstoles con la iglesia? Muy bien, es decir, que los apóstoles, hermanos, pusieron tarea a la iglesia. Yo no lo hago por grosería, sino que a veces me preguntan, hermano, ¿usted ya llamó a fulano de tal? Y yo le digo, no, yo no lo he llamado, usted ya lo llamó. Pero no lo hago por grosería, no van a creer que es por grosería, sino que es precisamente poner tarea. Porque si nosotros como iglesia concebimos el pastor es el encargado y solo él es el que tiene que llamar, que visitar, no hemos entendido qué es el cuerpo de Cristo. El primer paso, si un hermano, en este ejemplo que estoy utilizando, si un hermano lleva tiempo de no venir a la iglesia, el primer paso no es decirme a mí. ¿Cuál es el primer paso? Por razones naturales. Por razones naturales, hermano. ¿Sabe qué ocurre si usted no lo llama a él, sino que nada más me dice a mí para que yo sea el que lo llame a él? Que usted me está tratando a mí como si yo fuera el empleado suyo, donde usted me da una orden que yo tengo que cumplir. Y no me está tratando a mí como el pastor. ¿Y cómo sería un trato para mí como pastor? Que usted se da cuenta, uy, Marjorie lleva como 2 meses sin venir. Y entonces llega Joanny y llama a Marjorie. Mario, ¿qué pasa? Y habla con ella, la aconseja, no hermana, volvamos. Y después sí se acerca a Joanny y me dice, pastor, Marjorie tiene tantos meses sin venir, ya yo la llamé y me dijo que fue por esto y por esto. Vamos y la visitamos, vamos. ¿Notamos la diferencia? Entonces los apóstoles pusieron tarea a la iglesia. Y la tarea la pusieron ellos con un solo verbo. ¿Cuál es el verbo? Buscar. ¿Ustedes han escuchado la palabra episcopo o episcopado? ¿Han escuchado ese término o no? ¿Dónde lo han escuchado? Eso. Y es un término bíblico.
Sí, y es un término bíblico, pero habla del episcopado de tal ciudad. La palabra episcopo significa supervisar, vigilar. ¿Y por qué les hablo de la palabra episcopo? Porque la palabra episcopo es el término buscar que aparece aquí. ¿Cuál es la idea de buscar o de este término episcopo, que es del cual surge en nuestro castellano buscar? La idea, hermanos, es seleccionar cuidadosamente basado en una ardua investigación. Es decir, que no, la labor no era busquen 7 varones. Ay, pues a mí se me ocurre que Luis, Guillermo, Francisco. No. La orden de los apóstoles fue busquen, que quiere decir pónganse a indagar. Y háganlo de una manera muy... Eso. Y ya vamos a mirar los requisitos. Porque la labor a la cual van a ser destinadas estas personas no es cualquier cosa. De ahí que yo les decía que los apóstoles no estaban por debajeando el servicio a las mesas, porque si no ellos estuvieran diciendo pongan a cualquiera. Pero porque ellos lo tienen en alta estima, ellos dicen deben tener unas personas ciertas características. Buscad pues, vamos a mirar. Entonces la tarea de la iglesia era buscar. ¿Cuál era el destino de la búsqueda? Miren, buscad pues, hermanos, ¿cuál es el destino? ¿Están conmigo en el verso 3? ¿Cuál era el destino? Buscad pues, hermanos, ¿qué? De entre vosotros. Ojo, ¿de dónde tenían que salir los nuevos líderes? Hermanos, ¿de dónde van a salir los nuevos líderes de Itagüí? ¿Y de dónde van a salir nuevos líderes de Sendas de Luz? De aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia debe estar conectada en un alto nivel de santidad y compromiso con la obra del Señor. Porque solamente allí, hermano, es donde van a ir surgiendo nuevos liderazgos. Si nosotros esperamos, hermano, cuando a mí me asignan una tarea, ahí si yo me santifico, perdemos el tiempo. Ese es el destino de entre vosotros. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo de esa búsqueda? Mírenlo ustedes, buscad de entre vosotros, ¿qué? A 7 varones. Y eso nos enseña algo, y es que el liderazgo de la iglesia debe estar desarrollado por varones. Amadas hermanas, no es porque ustedes no tengan capacidades tienen por montón. Es porque Dios diseñó así las cosas y Dios no se equivoca. Por ejemplo, alguien como yo tan lleno de limitaciones, hermanos, que no puedo caminar y masticar chicle al tiempo, porque es una sola cosa y no puedo hacer otra porque me pierdo. Imagínense, vamos aquí en el carro y esto es en serio. Y vamos por la San Juan o por la 30 y para hacer la oreja y coger la regional. Y si estoy en hora pico que toca estar ahí, me viene hablando, por ejemplo, mi hija, y yo le digo, haga silencio, mi amor, mientras que agarro la. Porque puede hacer una sola cosa, así son el nivel de limitaciones que yo tengo. Las mujeres pues pueden hacer varias. Entonces no se trata de que la mujer no pueda hacer. Se trata es que Dios creó la iglesia y Él diseñó de manera perfecta cómo funciona. Por eso dice, busquen de entre vosotros 7 varones. Entonces la búsqueda, el destino de entre vosotros, el objetivo 7 varones. Ahora los requisitos de la búsqueda. 3 requisitos. Primero. ¿Cuál es el primero? Ese sí es el primero, de buen testimonio. Segundo. Y el tercero, llenos de... Muy bien, hasta ahí. Esos son los 3 requisitos. Los 3 requisitos son testimonio, espiritualidad y sabiduría. ¿Por qué se pusieron esos 3 requisitos para que manejaran lo concerniente a las finanzas y la alimentación o el cuidado de los necesitados? Miren, ¿qué ocurriría si fallara alguno de estos 3? Si no hay un buen testimonio por parte, vamos a ponerle el nombre a tesorero, ¿sí? Porque van a manejar recursos, ¿cierto? Van a manejar lo de las mesas. Si no hay un buen testimonio de parte del tesorero, la iglesia se desmotiva para ofrendar. Si no hay una espiritualidad genuina de parte del tesorero, se pueden dar usos indebidos de los recursos de la iglesia. Y si no hay sabiduría por parte del tesorero o del grupo, porque aquí hay un grupo de tesoreros,
van a haber desaprovechamiento de oportunidades. Por eso el Señor con mucha precisión guió para que el grupo tuviera estas 3 características. Un buen testimonio para que la iglesia pueda decir, los hermanos encargados de los recursos son hermanos confiables. Yo voy a seguir ofrendando. Una espiritualidad para saber que los hermanos encargados van a darle el uso a los recursos que Dios quiere. Y una sabiduría, pues para que esos hermanos puedan mirar, hermanos, por aquí nos va a resultar mejor, podemos manejar mejor el dinero de esta manera, de esta otra, con estos recursos, qué sé yo. El que está en esa labor, pues enfoca sus pensamientos allí y encuentra muchas más opciones. Nos damos cuenta, hermanos, de lo perfecta de la palabra del Señor. ¿Y cuál era el propósito? Ya miramos el destino, el objetivo, los requisitos de la búsqueda. ¿Cuál era el propósito de la búsqueda? Parte final del verso 3. El propósito de la búsqueda es a quienes encarguemos de este trabajo. Noten algo ahí, no lo dejen pasar por alto. Los apóstoles le dicen a la iglesia, le ponen una tarea a la iglesia. Busquen 7 varones con estas características. Pero los apóstoles se reservan algo. ¿Qué se reservan los apóstoles cuando dicen a quienes encarguemos? Es decir, ustedes van a hacer la búsqueda, pero nosotros vamos a dar la aprobación. Así funcionan las cosas dentro de la iglesia del Señor, hermanos. Un grupo de liderazgo se asigna. La iglesia dice, hermano, fulano pudiera ser, y el grupo evalúa, sí, hermano, tal persona. Ese es el verso ¿qué? 3, ¿cierto? 4, porque ahí no termina. Miren que ahora el verso 4 les dice a ellos, y nosotros persistiremos, ¿cierto? Y en el ministerio, miren que la palabra persistir, hermanos, es la misma palabra perseverar. Y cuando hablamos de perseverar, estamos hablando de hacer una cosa continuamente, pero que nos va a costar trabajo. Hermanos, ustedes no se imaginan cómo puedo perseverar yo comiéndome un bagre, un pedazo de carne asada, unos frijoles, un sancocho. ¿Y es eso perseverar? No, eso para mí es disfrutar. Por eso cuando se utiliza la palabra persistir o perseverar, lleva implícito que yo voy a hacer algo que me va a costar. Dice, y nosotros persistiremos, ¿verdad? En la oración, sabemos que es la oración, pero fíjense que me llama la atención algo que no dice en la predicación de la palabra, no dice en el estudio de la palabra, no dice en la interpretación, no dice en la enseñanza. ¿Persistiremos en qué? En el ministerio. ¿Y qué es un ministerio? ¿Saben que esa palabra ministerio que aparece allí, miren el verso 2, es la misma palabra servir que aparece al finalizar el verso 2? ¿Están ahí en el verso 2 cuando dice para servir a las mesas? Esa palabra servir del verso 2 es la misma palabra del ministerio del verso 4, que es de donde surge nuestro término diácono. ¿Cierto? Que para los evangélicos nos es un poco familiar. Un diácono. Miren que no es por casualidad lo que están diciendo los apóstoles. Los apóstoles están diciendo, hermanos, nosotros no vamos a servir a las mesas, porque nosotros tenemos que servir la palabra. ¿Qué analogía está haciendo allí? ¿Qué analogía está haciendo allí cuando habla de servir a las mesas, comida, servir a la palabra? Ambos son comida. Pero encárguense ustedes de la comida material, física. Y nosotros nos vamos a encargar de la comida. Muy bien. Ahora pensemos, ayúdenme amas de casa y cocineros. ¿Qué se requiere para que nosotros podamos decirle a los demás, pasen que ya está servido? Bien, entonces les voy a decir 4 cosas que se requieren. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente, que es que en la casa se hace mucha ingeniería, lo que pasa es que no se le da el título. Mire, lo primero que se necesita para llegar a ese fin es proyección.
¿Por qué les hablo yo de proyección? Porque en la proyección es, ¿y yo qué le doy de comer? ¿Cierto? Eso es lo primero. Segundo, se requiere adquisición. Porque después de que ya yo sé que les voy a dar de comer, yo tengo que ir a buscar. Tercero, se requiere preparación. Porque tengo que saber de las muchas maneras que hay de preparar este alimento, cómo lo voy a preparar hoy. Porque una carne, ¿cómo la podría hacer yo? Ahí está. Y cuarto, se requiere presentación. Porque una comida puede ser muy rica, hermana, pero tirados en un plato como si fuera para marranos, eso no. ¿Cierto? Por ahí me invitaron una vez a comerme una cazuela de frijoles y eso venía esos frijoles y con croqueticas y chorizos y chicharrones. Y yo digo, qué cosa tan bonita, hasta para restaurante sirve esta mujer. Entonces, fíjense que se necesitan esas cosas: proyección, adquisición, preparación, presentación. Las mismas cuatro se requieren para que se pueda uno predicar acá. Porque yo tengo que primero proyectar, yo qué voy a enseñar. Lo segundo que yo tengo que hacer es adquirir. ¿Dónde, en qué parte de la Biblia está eso? Lo tercero que yo tengo que hacer es preparar, me pongo a estudiar qué significa todo eso. Y lo cuarto, pues lo que ustedes están viendo acá, un bosquejo. Se los presento, miren, esto es para ustedes, para que lo puedan digerir de mejor manera. ¿Requiere tiempo preparar alimentos? Igual tiempo requiere para preparar una sola enseñanza. Y ustedes tienen un pastor que es muy lento, y esto es en serio. Yo soy de aprendizaje lento, no es por molestar, es en serio. Para yo aprender alto, yo necesito repetirlo. O sea, yo admiro a las personas que, por ejemplo, que ayer hablaba con mi hermano Ever, que me dice que Jero agarra una cosa para memorizar, le da 1 o 2 leídas y ya. Y no, yo me la puedo memorizar, pero ni se imaginan ustedes cuánto lo tengo que leer. Entonces, si yo voy a presentar, una sola enseñanza del domingo, no se imaginan ustedes todo lo que ha tocado estar por allá encerrado, estudiando esto, estudiando aquello, porque soy lento de aprendizaje, para el aprendizaje. Pero hermanos, ¿saben que he comprobado eso? Así como se requiere tiempo para preparar alimentos, se requiere tiempo para preparar una enseñanza. ¿Qué están diciendo los apóstoles acá? Ellos están afirmando el principio de Mateo, cuando dicen, ninguno puede servir, porque amará a uno y estimará a otro, o menospreciará al uno y servirá al otro. Exacto. Entonces, esa es la razón, hermanos, por la que se necesita hacer una sola cosa. Porque ningún pastor es Superman para poder mantener las dos. Ningún pastor. Ningún pastor. Ustedes, o sea, estas remodelaciones que vienen haciendo a nivel material acá, físico, ustedes no saben, pero el descanso que yo tengo en saber que no tengo que manejar un peso de eso, ni tengo que ir a comprar una tuerca de eso, sino que hay 2 varones ahí al frente, el uno con la parte económica y el otro con la parte material. Si no, yo me enloquezco. Y sumado a eso, criando 2 hijos, imagínense ustedes. Entonces se necesita el grupo. Verso 5, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con esa propuesta? Guiada por el Espíritu, ¿qué pasó? Agradó, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo interesante de esa palabra agradó? Que es la misma palabra justo del verso 2. Cuando dice no es justo que nosotros dejemos la palabra, ¿la recuerdan? Es la misma palabra del verso 5, agradó. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra justo, esta que aparece aquí? Útil, conveniente, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia escuchó, la multitud escuchó, ¿y qué dijo la multitud? Esto es lo útil, esto es lo conveniente. Agradó la propuesta a la multitud. Pregunta, hermanos, ¿cuántos eligieron ellos? Cuéntenlos allí en el verso 5. 7. ¿Saben qué tienen en común esos 7 nombres que aparecen allí? Los 7 nombres son de origen griego. Verso 1. ¿Quiénes pusieron la queja? Los griegos. Dense cuenta del manejo tan sabio que están haciendo los apóstoles y la iglesia en general. Esteban, el nombre Esteban significa corona de vencedor.
Felipe significa amante de los caballos. Prócoro, bueno, ahí mire todos esos significados. Nicanor, es donde sale, a los que les gustan las marcas de zapatos, hay una que escribe Nike. Sí, sí la han visto, ¿cierto? Nike es la diosa griega, de la mitología griega de la victoria. Y Nike o Nike, dicen los que dejan hablar inglés, significa victoria. Entonces, ahí aparece Nicanor y aparece también Nicolás. Mire que ambos empiezan N y C, ¿se dan cuenta? Ambos significan victorioso. Entonces, son 7 nombres que aparecen allí, todos de origen griego. Y miren lo sabio. Lo que ellos hacen, la cuenta es, ¿quiénes son los que se están quejando de que no los están atendiendo? Los griegos. Entonces vamos a poner de ellos, vamos a poner para que cumplan esa función de atender a los griegos, de no desatenderlos, ¿a quién? A griegos. Pero no cualquier griego, porque entonces si es un griego con un mal carácter, pues entonces inclina la balanza para el otro lado y ¿qué pasa? Ahora son las de los hebreos las que comienzan a padecer necesidad. Y lo que ellos están buscando es que la balanza no se vaya así. Lo que ellos están buscando es que la balanza... Por eso la importancia de los requisitos. Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen. Por esa razón. Agradó pues la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, que a Esteban lo vamos a estudiar en 8 días si Dios quiere, varón lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿verdad? Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los apóstoles informaron la situación a la iglesia, le pusieron tarea a la iglesia, pero ¿qué hacen ahora en el verso 6? Ayúdenme a leer el verso 6, el versículo. El verso 6, por favor, ayúdenmelo a leer. 1, 2 y 3. ¿Qué hicieron los apóstoles? Orando, pero fíjense que el verbo no es orando, porque orando está en gerundio y gerundio nos da la manera de hacer las cosas, pero ¿qué hicieron ellos? No. Dice ahí, les impusieron las manos. En la cultura de los hebreos, ¿para qué se imponían las manos? Aprobación. Sí, Señor. Es decir, que los apóstoles aprobaron la elección de la iglesia. En la antigüedad se imponían las manos, hermanos, como una especie de traslado de autoridad. Nosotros lo practicamos cada vez que hay ordenaciones pastorales. La más reciente que tenemos, el pastor Pedro, cuando llegó aquí en enero, recuerdan ustedes que lo pasamos a él y a su esposa, y junto con el hermano Samuel y los demás líderes de la iglesia, les impusimos las manos. Eso a él no le estamos dando nada especial de nuestra parte. Imponer las manos, lo que estamos diciendo es, hermanos, nosotros aprobamos que este sea el pastor para Itagüí. Cuenta con nuestro apoyo, cuenta con nuestro respaldo. Ese es lo que ellos hicieron allá. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la solución a los problemas pasó por los apóstoles, se trasladó a la iglesia y luego a 7 varones? ¿Qué nos enseña eso, mi querido? Algo, hermanos, que parece esencial, pero que podemos olvidar y es bueno recordar hoy. La solución de los problemas en la iglesia es tarea de todos. Todos. La solución de los problemas en la iglesia es tarea de todos. De todos. A mí me agradó en una ocasión, cuando no habíamos hecho todavía los arreglos, un hermano que llegó y dijo, pastor, la pared está sucia. Y yo le dije, sí, hermano. Y dijo, aquí hay pintura. Y yo le decía, sí, ahí hay un cuñete de pintura. Esta semana vengo y pinto. Y llegó el hermano y pintó. La solución de los problemas en la iglesia es tarea de todos. Y yo utilizando aquí cosas materiales porque pues es fácil para ilustrar, hermanos. Pero imagínense ustedes, hay una iglesia, una llave en la iglesia dañada, goteando, y ustedes dan cuenta, está goteando. Y llegar a decir nada más, pastores, allá vi que cambiarla. Y pues sí.
Pero hermanos, como les dije hace un momento, yo nada más puedo hacer una sola cosa. Dense cuenta que lo que ocurre en la iglesia es del interés de todos. Los líderes dirigen, pero toda la iglesia apoya. Es decir, cada uno en su rol, cada uno en su papel. Pero todos debemos interesarnos por la situación de nuestra iglesia. Todos debemos interesarnos porque, fíjense ustedes el procedimiento de ellos que fue informar, poner tarea y aprobar. Por eso, mi querido hermano, involúcrese en los proyectos de la iglesia. Apoye las proyecciones que se están haciendo y haga usted parte siempre de la solución. Siempre incline ahí este problema, ¿cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pregunta, ¿es raro que en la iglesia evangélica se presenten problemas? No, eso es normal. El asunto, hermano, es cómo los vamos a manejar. Entonces aquí miramos que la murmuración se dio en la iglesia, pero que ese problema de murmuración fue manejado bíblicamente. ¿En qué se tradujo eso? Verso 7. ¿En qué se tradujo eso según el verso 7? Eso, hermanos, nos da nuestro tercer punto, que el manejo bíblico del problema resultó en crecimiento. ¿Saben qué ocurrió cuando la iglesia eligió a 7 varones aptos para desarrollar ese ministerio? Lo que ocurrió, hermanos, fue que liberaron a los apóstoles de cargas para que ellos pudieran hacer lo que es indispensable para la iglesia. Tener varones que se dediquen a estudiar y a orar por la iglesia. Yo no sé si a usted le emociona, pero si hay algo que a mí me emociona es cuando alguien se me acerca y me dice, pastor, esta semana estuve orando por usted. Uy. Y eso pues, hablándolo aquí como a lo brusco, para eso me pagan ustedes a mí, para que yo ore por ustedes. ¿Valioso que otro ore por nosotros o no? Sí, hermanos. Entonces, esto evitó, hermanos, este manejo administrativo bíblico, evitó que la iglesia se dividiera. Y en lugar de dividirse, porque las murmuraciones dividen, ¿verdad? Pero dándole un trato adecuado, dándole un trato bíblico, miren que lo que hizo fue fortalecer la iglesia y llevarlo al crecimiento, hermanos, porque aún los pastores más dotados, aún los pastores más expertos, no pueden hacer nada por sí mismos, no pueden hacer nada solos, necesitan toda la iglesia. ¿Qué creció? Según el verso 6, aunque el crecimiento lo habla propiamente el verso 7, según el verso 6 creció el número de líderes, porque ya aparte de los 12, ¿habían cuántos más? 7. Es decir, ¿qué tiene que ocurrir cuando vamos a abrir una obra en Itagüí y se van varios de los que están sirviendo aquí en Sendas de Luz para allá? Tiene que crecer y tienen que salir nuevos líderes. ¿De dónde? De ustedes. No tenemos que pedir los otros lados, de ustedes. ¿Qué más creció según el verso 7? Ahora sí. ¿Qué más creció? ¿Qué más creció? No, antes. Creció la palabra. ¿Cómo así es que la palabra tiene algún punto donde es pequeñita y tiene que crecer? No dice la Biblia que la palabra es perfecta. Entonces, ¿cómo así que creció la palabra? ¿Saben qué significa que creció la palabra? Antes de eso, porque los más creyentes vienen después. ¿Sabe qué significa creció la palabra? Que los creyentes actuales obedecieron más la palabra. Es decir, cuando usted obedece a la palabra está creciendo en usted. ¿Sí comunico, hermanos? Cuando usted la obedece, ¿no? No solo cuando tiene información, no, cuando esa información se traduce en obediencia. Cuando usted obedece a la palabra, quiere decir que la palabra está creciendo en usted. No porque la palabra sea imperfecta, no, sino por el efecto que está produciendo. Y además, ahora sí, ¿qué crees, hermana? Eso, sí, señor, estamos orando como Colosenses 3:16 lo dice. Eso. ¿Y qué más creció? Ahora sí, después de la palabra del Señor. El número de los discípulos. Miren, porque se multiplicaba ¿cómo? Grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes. Satanás quiso utilizar la murmuración
que muy probablemente era real el problema, estaban siendo desatendidas esas mujeres, Satanás quiso usar esa murmuración ¿para qué? Dividir, estancar, estropear la iglesia. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, le dieron un manejo bíblico al problema. Y eso resultó en crecimiento, comunión, unión, interés, preocupación los unos por los otros. ¿Saben, mis queridos? Grabémonos esto para poder tener esperanza en medio de los problemas, especialmente cuando tenemos esos problemas que pareciera que no tenemos cómo solucionarlos. Cuando tenemos esos problemas que pareciera que no tienen solución. Cuando tenemos esos problemas que vemos todo oscuro y que no sabemos qué hacer. En cualquier área de nuestra vida. Grabémonos esto, hermanos. Cada problema es una oportunidad de crecimiento. Cada problema es una oportunidad de crecimiento. Pero manejémoslo bíblicamente. Porque si los manejamos de manera egoísta, hermanos, no hay nada. Fíjense ustedes que el pasaje empieza en el verso 1 diciendo, hubo murmuración. Pero termina en el verso 7 diciendo, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos. Esto, hermanos, nos da la temática principal de la enseñanza de hoy. Mis queridos, los problemas manejados de manera bíblica conducen al crecimiento. ¿Tiene usted problemas en su casa? ¿En su hogar? Yo también. ¿Problemas laborales? Yo también. ¿Problemas con vecinos? Yo también. ¿Problemas con la familia? Yo también. ¿Problemas económicos? Yo también. Es decir, los problemas no son comunes a todos, hermanos, a todos. Y el asunto no es cómo crear una fórmula para no tener problemas. No existe. Lo que tenemos que hacer es utilizar nuestras energías para saber cómo manejar ese problema de una manera bíblica. ¿Y qué necesitamos nosotros hacer para poder manejar los problemas de manera bíblica? Estar acá. ¿Se dan cuenta por qué insistimos tanto y en los anuncios es lo primero que aparece casi? La lectura de la Biblia. Porque si queremos resolverlo de manera bíblica, pues yo tengo que ir a la Biblia. Entonces, los versos 1 y el verso 7 nos dicen la murmuración y nos dicen el crecimiento. ¿Y qué es lo que hay entre los versos 2 al 6? Hermanos, lo que hay es palabra, oración y acción. Eso es lo que hay. ¿Qué significa eso? Que yo voy a la palabra y la palabra me dice, el problema es suyo, usted lo tiene que manejar así. Entonces, ¿qué hago yo? Comienzo a orarle, Señor, ayúdame a manejar este problema de la manera bíblica que es así, y actúo acorde a eso. Mi querido, no idealice la iglesia fantaseando con cómo sería de linda la iglesia si no hubieran problemas. No haga eso. No idealice su vida fantaseando de cómo sería de linda la vida si no hubieran problemas. No haga eso. Porque entre más lo haga, más frustración experimenta. Porque usted está queriendo algo que es imposible. Los problemas se van a acabar cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Pero mientras tanto, hermano, nos toca aprender a lidiar con ellos. Renuncia, mi querido, a la ilusión de tener una vida sin problemas en las diversas áreas de nuestra existencia. Mucho mejor que eso, aprenda a manejarlo de manera bíblica para que usted crezca. Voy a poner este ejemplo a nivel financiero. Usted tiene problemas económicos. Y miren que hay tres cosas: oración, palabra y acción, que fue lo que aprendimos. Y lee usted por allá en Isaías cuando dice, ¿cuál es la manera de solucionar esos problemas económicos? Mira, lee usted por allá Isaías cuando dice, ¿por qué gastáis vuestro pan, vuestro dinero en lo que no es comida? Y vuestros recursos en lo que no es leche. ¿Qué es lo que significa ese versículo? ¿Usted por qué gasta su plata comprando cosas innecesarias?
Entonces yo miro ese versículo y aprendo, caramba, el principio es que yo no tengo que gastarme la plata en lo que no es una necesidad. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo vengo de toda una vida inclinado a gastarme la plata en chucherías, a gastarme la plata en cosas que no son necesarias, comienzo a orarle al Señor. Señor, yo tengo problemas en mi vida porque he malgastado la plata comprando cosas que no necesito. Porque veo que tengo 50 pares de zapatos y me compro el número 51. O sea, cosas que no necesito. Entonces, cuando yo miro esa parte, comienzo a orarle, Señor, hasta aquí. De aquí en adelante yo quiero gastar el dinero de una manera sabia. Va la palabra, va la oración. ¿Qué falta? La acción. Entonces usted pasa por ahí y lee, descuento en bolsos de 50%. Y casi que le toca decir, hermano, como los hermanos carismáticos, Jehová reprenda al diablo. Y comienza a autodisciplinarse y comienza a autocontrolarse. Eso yo no lo necesito, yo tengo un bolso allá. Bueno, si lo necesita, pues otra cosa, ¿no? Pero estoy partiendo de que no lo necesita. Y pasa usted por allí y dice, deliciosa carne, qué sé yo. ¿Y cuánto vale? 50,000. Que me la compro. Digo, no, pero mejor con 20,000 me compro una libra de carne y me la como en la casa con toda la familia, no solo para mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Palabra, oración y acción. Pregunta, ¿qué ocurre si yo voy a la Biblia y sé que no tengo que gastar y voy y le oro, Señor, yo no tengo que gastar, pero sigo gastando? Nada. Nada más un paliativo para mi espíritu, para mi conciencia. Pero los problemas, entonces mis queridos, los problemas hay que manejarlos sabiendo qué dice la Biblia, orando para que el Señor me permita obedecer lo que dice la Biblia y actuando acorde a eso. Esa es la manera bíblica de manejar cualquier problema. Y yo quiero terminar diciéndoles esto. Note usted lo fácil que surgen los problemas dentro de un grupo que genuinamente ama al Señor, porque esta iglesia amaba al Señor. Pero noten lo fácil que surgen los problemas. Pero note usted también la manera tan sabia y tan bíblica como se manejaron esos problemas. Y terminó en crecimiento. Hermanos, cada problema es una oportunidad de crecimiento si lo manejamos de manera bíblica. Y yo quiero decirles a quienes hoy están acá y todavía no han entregado su vida a Jesucristo, que la clave para aprender a manejar los problemas profundos de nuestra existencia es tener resuelto el único y gran problema de todo ser humano, su pecado. Ninguno de nosotros tiene la facultad de pagar por su propio pecado. Y por eso, para fortuna nuestra, como nos enseñaban ahorita en la reflexión de la Cena del Señor, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi querido, mi querida, si tú estás sin Cristo, quiere decir que tu verdadero problema todavía está vigente. Tu verdadero problema, la raíz, el problema más grande que tú tienes, no tiene que ver con tu salud, con tu economía, con tu familia, con tu trabajo, no. El problema más grande que tú tienes es con tu pecado. Porque un día tú estarás delante de Dios. Y solamente si has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador, podrás ser salvo. Por eso hoy te quiero invitar, si no has creído en Jesucristo, hazlo hoy. Hoy es el día de salvación para ti. Ven a Él y permíteme recordarte esto. Cristo murió en la cruz para resolver el único problema que tú nunca podrás resolver. Pero si crees en Él, Él te dará vida eterna. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre de los cielos, gracias por la oportunidad de abrir una vez más tu palabra. Te bendecimos y te adoramos porque has sido muy bueno. Y queremos agradecerte por este pasaje de Hechos 6. 7 versículos donde nos has enseñado que los problemas manejados de forma bíblica
conducen al crecimiento. Por eso te suplicamos, mi Señor, que según lo enseñas en tu palabra, nos lleves a aprender a manejar estos problemas, todos los problemas de nuestra vida, de una manera que sea acorde a las Escrituras. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.